Adonai, que vendrá en el nombre de Elohim. Y levántate, Elohim, ven y descansa con tu arca de poder, y después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Elohim. Y levántate, Elohim, ven y descansa con tu arca de poder, y después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Y levántate, Elohim, ven y descansa con tu arca de poder, y después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Celebraremos tu amor. Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Elohim.
Ven, Señor Yeshua. Mira, esto había mordido. Esa que se hinchó. ¿Qué es eso? No sé, como una hoja. Sí, las hojitas esas que caen, que hacen vuelta. Pero Siempre lo más. muerto un montón. Habrá aprendido que sabe mal, que le hincha la cara. Así que gracias, Señor. A ver. Pero eso lo bajó ¿no? Sí, pero él se ve que tiene algún producto y le hizo mal. Gracias, Señor. Bueno, ahora entramos en el punto en el que menciona el hermano las mujeres apóstoles. ¿Tienen las mujeres algún lugar en las filas de los apóstoles? Las escrituras indican que sí lo tienen. No había mujer entre los 12 enviados por el Adonai, pero una mujer es mencionada entre el número de los apóstoles enviado por el Ruach después de la ascensión del Adonai. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 16, versículo 7. Habla de dos apóstoles notables, Andrónico y Junias, y autoridades fidedignas concuerdan en que Junias es el nombre de una mujer. ¿Sí, Lale? Sí, en la Biblia esa que me regalaste dice que Junias también se traduce como Julia, que es una mujer. Bien. Así que aquí tenemos a una hermana que es apóstol y, como si fuera poco, un apóstol notable. Capítulo 2. La separación y los movimientos de los apóstoles. Antioquía, la iglesia modelo. La iglesia en Antioquía es la iglesia modelo mostrada en la palabra de Elohim porque fue la primera en ser constituida después de la fundación de la iglesia relacionada con los judíos y de la iglesia relacionada con los gentiles. En el capítulo 2 del libro de Hechos vemos la iglesia relacionada con los judíos establecida en Jerusalén. Y en el capítulo 10 vemos la iglesia relacionada con los gentiles establecida en la casa de Cornelio. Cuando entra Pedro, ¿te acuerdas? La manda a llamar. Pedro, después de ver el lienzo lleno de animales, y el Señor le decía que mate y come, relaciona esa acción que le pedía hacer en esa visión, en ese sueño, no que matara a un animal inmundo y se lo comiera, sino que aquello que en un momento era inmundo se relaciona con que ahora el Señor acepta a los gentiles. Muchos creen que lo que les decía el Señor es que ahora podía comer animales inmundos. Y no es lo que representa el significado de ese sueño, porque lo explica. Después de ver ese sueño dice, ahora entiendo que los gentiles, no que puedo, ¿sí? Ok. Fue justamente después del establecimiento de estas iglesias, ¿sí? Eso, o sea que después de recibir esa revelación, Pablo ya hacía, ¿no? Eso de predicar el evangelio a los gentiles, o eran los judíos el que tenía ese ministerio. No lo sé claramente. No, porque sabía que el evangelio iba a los gentiles, pero había alguien que tenía el propósito de llevar el evangelio a los judíos. Sí, Pablo luego se enfada con Pedro por la hipocresía que él tenía, que cuando veía a los judíos, él judaizaba. Entonces lo confronta y le dice, bueno, aquí los dejo, yo ya me voy a los gentiles. Pablo expresamente lo dice por la hipocresía esa que había visto en Pedro. ¿Sí? Entonces lo confronta.
fue justamente después del establecimiento de estas iglesias que en la iglesia en Antioquía fue fundada. En su etapa de transición, la iglesia en Jerusalén no estaba completamente libre del judaísmo, pero la iglesia en Antioquía desde el principio desde el mismo comienzo, estaba absolutamente clara en cuanto al terreno fundamental de la iglesia y se mantuvo firmemente sobre el terreno. No es insignificante que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Así lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. ¿Qué querés? ¿Qué mira vos, hermoso? ¿Venís a robarme amor? ¿Así? No sabía eso. Dice, fue allí donde las características peculiares del cristianismo y de la iglesia cristiana fueron manifestadas claramente por primera vez. Y por esta razón puede ser considerada la iglesia modelo para esta dispensación. Sus profetas y maestros eran profetas modelos y maestros modelos. Y los apóstoles que envió fueron apóstoles modelos. No solo... ¿sí? Entonces por eso las películas ponen a esos actores. Son todos modelos, ¿viste? Todo lleno de tabletas de chocolate ahí en el pecho. Un pelito super ultra chimega lindo. No solamente los hombres enviados son ejemplos para nosotros, sino que también la forma de su envío es nuestro ejemplo. Puesto que el primer envío de los apóstoles por el Ruach HaKodesh, del cual se hace mención, fue desde Antioquía, bien haremos en mirar cuidadosamente los detalles de tal envío. El hermano va ahí bien minucioso. Dice, desde que se completó el Nuevo Testamento, el Ruach HaKodesh ha llamado a muchos de los hijos de Elohim a servirle por todo el mundo. Pero, hablando con propiedad, ninguno de ellos puede ser considerado como nuestro ejemplo. Siempre debemos considerar la primera acción del Ruach HaKodesh en cualquier dirección determinada a fin de descubrir su modelo de acción para nosotros en esa dirección particular. Así que, para ver cuál ejemplo debe seguir hoy la iglesia al enviar apóstoles, examinemos cuidadosamente el primer envío del obrero del cual se hace mención desde la primera iglesia establecida puramente. ¿Pero cuándo le va a poner la coma? A ver, aquí. Obrero del cual se hace mención desde la primera iglesia establecida puramente sobre el terreno de la iglesia, punto. Claro, no le ponen coma, que tiene que leer todo el corrido. Pero no me sé la coma. Esto de la primera acción como modelo se puede relacionar como aquellas tareas que le doy a Lorraine que haga. Entonces le digo, mira, hacelo así, 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 así. Luego siempre lo mismo. Es porque ya está ahí una directriz hecha. ¿Vale? Entonces ella lo hace, entonces yo digo, ¿y así yo lo hiciste? Ah, sí, pero es que se me... Vale, ok, siempre tenemos que corregirnos en base al patrón de comportamiento. Entonces acá es como que el Señor nos deja a ver qué es lo que Él quiere hacer. Entonces nosotros debemos decir, quiere hacer eso. ¿Y cómo lo querrá hacer? Entonces también tenemos que prestar atención. El qué y el cómo. ¿Sí? Entonces, el llamamiento del Ruach HaKodesh. En los primeros versículos del capítulo 13 leemos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrándose estos al Adonai y ayunando, dijo el Ruach HaKodesh, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Notemos unos cuantos datos aquí, no gatos, datos. Está súper concentrada Efraína, ¿eh?
Vamos, que está ahí con el entrecejo fruncido ahí, viste, ahí clavando ahí la mirada. ¿Sí? Notemos unos cuantos datos aquí. Había una iglesia local en Antioquía. Había ciertos profetas y maestros quienes eran ministros en esa iglesia. Y fue de entre los que el Ruach HaKodesh separó a dos para otra esfera de servicio. Entonces había una iglesia, había ministros, ¿sí? ¿Vale? Bernabé y Saulo eran dos ministros del Adonai ya ocupados en el ministerio cuando llegó el llamamiento del Ruach HaKodesh. El principio del vehículo en movimiento. Ya estaban en movimiento, estaban en acción. El Ruach HaKodesh envía a otras partes solamente a aquellos que ya están equipados para la obra y están llevando responsabilidades en donde están. Interesante. Entonces uno quiere ser apóstol, se levanta de la silla calentita nada más, es decir, sale de un seminario a ser apóstol. No, tiene que estar esperando, ¿no? Aquellos que entierran sus talentos y no se ocupan de las necesidades locales mientras sueñan en algún día futuro cuando llegue el llamamiento a un servicio especial y transformar los aires y que del aire salga oro y se introduzca en las muelas de las personas por medio del proceso de sanidad. Porque acá la tendencia que es de la iglesia mandan a un apóstol, o cómo se define apóstol. O sea, lo del misionero, o sea, envían a misionero. Claro. Ellos mandan a misionero, pero el apóstol, ¿de dónde sale? ¿De una iglesia? ¿Lo levanta el pastor o cómo es que de algún lado sale? Claro que donde nosotros congregábamos, en las instituciones religiosas que congregábamos, no habíamos visto tales actividades, no las habíamos visto. Había cierto temor de hacer ese tipo de actividades. Luego se empezó a ver autoproclamados apóstoles. Y entonces una vez que se autoproclamó apóstol, luego él empezaba a instituir, y vemos ahí quizás en las redes sociales, no logro definir claramente a alguno puntual, pero sí sé que ellos tienen reuniones especiales para levantar y enviar un apóstol y declarar a un apóstol. Entonces tienen ahí que las cámaras, las luces, y yo no sé la vida privada de ese individuo, pero a partir de ahí ya ellos dicen que es un apóstol. ¿Vale? Pero desde la base de la gloria, no un apóstol que va al servicio, no un apóstol que ahora hay que dar más dinero, la congregación tiene que recaudar más dinero para darle a él, desde esa base, es decir, ahora tiene una carga más pesada al pueblo. Si antes ya le era pesado tener que mantener económicamente al pastor, al evangelista y a toda la prole que hay por ahí, y a su familia y sus coches y sus aviones, ¿sí? Y los misioneros, que es un subproducto, parece ser que es la categoría más baja que hay, y que es lo mismo que el apóstol, pero nada más que se ha creado ese subproducto como para, bueno, que esté esa figura ahí, pero en base a un subproducto. Pero no vas a enviar un apóstol a hacer un pozo de agua que se va a ensuciar el traje blanco. ¿Sí? Entonces un poco va por ahí el tema, por cómo se hace, ¿sí? Ok, aquí Bernabé y Saulo tomaban la carga de la situación local cuando el Ruach puso sobre ellos la carga de otros lugares. Sus manos estaban llenas de la obra local cuando él les envió a trabajar más lejos. Y tiene sentido, porque yo no puedo enviar a alguien como representante de la empresa si no tiene las capacidades de hacer aquello conforme la empresa lo necesita que se haga. Sería como enviar a un niño a un sitio en el que va a prender fuego esa casa. Entonces yo, como responsable de la empresa, de la marca, voy a tener un problema.
Entonces el Ruach HaKodesh lo preparó, mira, lo están haciendo bien. Entonces vayan y hagan esto. Entonces se replicaba aquello que está en el corazón del Señor. Porque al final lo que hace el apóstol no es su obra, es la obra del Señor. Y claro, hombre, la obra del Señor la que hacemos. ¿Quién dice que no hacemos la obra del Señor? ¿Qué apóstol sobre la tierra no va a hacer la obra del Señor? Vale, ¿de qué Señor? ¿Sí? Porque al final es la idea de alguien, pero nace del corazón del Señor, del Creador, del Eterno, de Elohim, o son las inquietudes humanas que luego se expresan en otro sitio. Sus manos estaban llenas de la obra local cuando el Ruach HaKodesh escoge apóstoles de entre los profetas y maestros. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Ruach HaKodesh, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que os he llamado. Estos profetas y maestros ministraban con todo el corazón a la Adonai. Tanto que cuando la ocasión lo demandaba, pasaban por alto hasta las legítimas demandas de su cuerpo físico y ayunaban. Lo que ocupaba los pensamientos de estos profetas y maestros en Antioquía era el ministerio del Adonai, no el trabajo para él. Su dedicación era para el Adonai mismo, no para su servicio. Nadie puede verdaderamente trabajar para el Adonai si no ha aprendido primeramente a ministrarle a él. Acá hay bastante por descubrir, Fue mientras Bernabé y Saulo le ministraban al Adonai que se oyó la voz del Ruach HaKodesh llamándole a un servicio especial. No sé si a ustedes les despierta de interés, pero ministrar a él es algo que no logro visualizar qué podría llegar a ser. Ministrar a él. ¿El ministerio no es enseñar o algo así? Puede ser, sí. Ministrar a él es como que uno está dando a él. Es decir, si yo le voy a poner, si este individuo soy yo y lo que hay dentro es él, yo ministro a él. Vale. Es él, no yo. ¿Sí? Fue al llamamiento divino al que respondieron, no a la voz de la necesidad humana. No, es que allá los hermanos están muriendo. Ya, pero ¿es tu necesidad humana de que le lleve el Evangelio? ¿O es la necesidad de Efraína? ¿O es la necesidad del Señor que quiere salvar a aquello? No habían oído informes acerca de caníbales ni de salvajes en busca de cabezas humanas. Sus compasiones no habían sido movidas por cuentos lúgubres de mártires de niños, ni de bandejas de los pies, ni de vendajes, ni de vendaje de los pies, ni de fundadores de opio. No habían oído ninguna voz, salvo la voz de el Ruach HaKodesh. Acá está. Sí. No habían visto ninguna demanda excepto la demanda de Hamashiach. No se había hecho apelación alguna a su heroísmo natural o a su amor a las aventuras. No es que me gustaría ir a la India para estar ahí rodeado de la necesidad de todo lo que... No es una necesidad de aventura. Ellos conocían un solo ruego, el ruego de su Adonai, de su Señor. Fue el señorío de Hamashiach el que reclamó su servicio. Fue solamente en la autoridad de él que ellos salieron. Su llamamiento fue un llamamiento espiritual. En él no entró ningún otro factor natural. Fue el Ruach HaKodesh quien dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Toda obra espiritual debe empezar con el llamamiento del Ruach HaKodesh. ¿Quién te llama? Toda obra divina debe ser iniciada divinamente.
¿Es divino? Sí, pues tiene que ser divinamente. El plan concebido para la obra puede ser magnífico, la razón adecuada, la necesidad urgente y el hombre escogido para realizarla puede ser sumamente apropiado. Pero si el Ruach HaKodesh no lo ha dicho, apartarme a ese hombre para la obra a la que lo he llamado, él nunca podrá ser un apóstol. ¿Se dan cuenta? Acá estamos todos reunidos y se nos despierta la curiosidad de que tenemos que ir a salvar otra familia por allí, por otro sitio. Y vemos la familia que el hombre es un desastre, la mujer otro desastre, los hijos otro desastre, y nosotros decimos, ay, que claro que vemos que tenemos que ir a ayudarlo. La necesidad es obvia, todo lo que se necesita es obvio, estamos plenamente capacitados, pero si no nos envía el Ruach HaKodesh, no somos apóstoles. Ahora, si nos envía el Ruach HaKodesh, ahí está, el apóstol. Puede ser profeta o maestro, pero no un apóstol. Desde los tiempos antiguos, todos los verdaderos apóstoles eran separados por el Ruach HaKodesh para la obra en la cual él les llamaba. Y hoy en día es igualmente cierto que todos los verdaderos apóstoles deben ser apartados por él para la obra. Elohim desea el servicio de sus hijos, pero él no hace conscriptos, no desea voluntarios. La obra es suya y él es el único que puede originarla legítimamente. La intención humana, por muy buena que sea, nunca puede tomar el lugar de la iniciativa divina. Los deseos fervorosos por la salvación de los pecadores o por la edificación de los santos nunca calificarían a un hombre para la obra de Elohim. Un requisito, y solamente uno es necesario. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Elohim puede enviarlo. Debe enviarlo. Mirá cómo sabe Efraín, que está muy Y no atenta. lo leyó, ¿eh? Y no lo leyó, pero está atenta, por eso sabe. Solo un requisito. ¿Cuál es? Que Elohim debe enviarlo. Fue el Ruach HaKodesh quien dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Solamente el llamamiento divino puede habilitar para el oficio apostólico. En los gobiernos terrenales no puede haber servicio donde no se haya comisionado, y lo mismo es válido para el gobierno de Elohim. La tragedia en la obra cristiana hoy es que muchos obreros sencillamente han ido, pero no han sido enviados. Es la comisión divina lo que lo constituye el llamamiento a la obra divina. El deseo personal, las persuasiones amistosas, el consejo de personas mayores que uno, bueno, y los consejos de las personas mayores que uno, vale, lo vuelvo a leer, dice. El deseo personal, las persuasiones amistosas, el consejo de personas mayores que uno, y la urgencia de la oportunidad, todos estos son factores en el plano natural y nunca pueden tomar el lugar de un llamamiento espiritual. Eso es algo que debe ser grabado en el espíritu humano por el Ruach de Elohim. Cuando Bernabé y Saulo fueron enviados, el Ruach primeramente los llamó y luego los hermanos confirmaron el llamamiento. Los hermanos pueden decir que usted tiene un llamamiento y las circunstancias parecerán indicarlo. Pero la pregunta es, ¿ha oído usted? Vale. ¿Ha oído usted mismo el llamamiento? Si usted, el que ha de ir, si es usted el que ha de ir, entonces usted es el que tiene que oír primero la voz del Ruach. ¿Cuánto de esto, no? ¿Cuántas familias movidas porque alguien vino y le dijo, no, Dios me dice que tienes que ir, y la familia esta se va
pero nunca le dijo ni a él ni a ella. Sí, por eso. Sí, sí, ellos te lo van a confirmar, pero te lo ha dicho a ti. No nos atrevemos a desatender la opinión de los hermanos, pero su opinión no es sustituto alguno de un llamamiento personal de Elohim. ¿Entienden? Sí. Es decir, que por muy buena opinión que tenga, muy bien que él vea las cualidades, que no, es que tú tienes unas cualidades que vamos, Dios te está llamando para que hagas eso. ¿Sí? Sí. Por muy claro que lo vea el hermano, el Señor te lo dijo a vos. Tenés que tener esa certeza de que el Señor te lo dijo a vos. No es que, sí, no sé por qué motivo me siguen aplaudiendo y me siguen alabando en esta cuestión, pero a mí no me dijo nada el Señor todavía. Te lo tiene que decir. Bueno, al final de cuentas vas a ser vos quien tenga que ir y como apóstol tendrás que ser vos quien sustente la obra. Sí, porque Venga. mandan así, o sea, te dicen que vayas y después vos tenés que buscarte toda la casa, todas esas cosas. ¿Sí? Conforme lo enseña la Escritura, el apóstol que es enviado es él quien sustenta económicamente todo lo que se va a hacer allí. Por eso, más vale que el Señor te haya enviado. Algo parecido le cuenta el hermano Ni que le pasó a la hermana esta que él menciona, a la hermana Bárbara Barber, sí. que entonces pide consejo. No, el Señor me envía aquí, tiene que ir a trabajar allí, sí, vale, sin sustento, sin que nadie la respalde económicamente, sí. ¿Y quién la envía? ¿Usted? ¿O no, Dios me envía? Entonces vaya. El Señor se va a hacer cargo. Aun si ellos están seguros de que tenemos un llamamiento, y en esa misma seguridad un grupo del pueblo de Elohim nos envía alegremente a la obra, si no tenemos nosotros mismos una palabra clara de Elohim en nuestro corazón sobre la base del nuevo pacto, entonces vamos como mensajeros de hombres y no como apóstoles de Elohim. Interesante, Si Elohim desea el servicio de algún siervo suyo, Él mismo lo llamará a servirle, Él mismo lo enviará. El primer requisito en la obra divina es el llamamiento divino. Todo depende de esto. Un llamamiento divino le da a Elohim su lugar legítimo, porque lo reconoce a Él como quien originó la obra. Donde no hay llamamiento de Elohim, la obra emprendida no es de origen divino y no tiene valor espiritual. La obra divina debe ser compensada divinamente. Un obrero puede ser llamado directamente por el Ruach HaKodesh o indirectamente mediante la lectura de la palabra, por medio de la predicación o por las circunstancias. Pero cualquiera que sea el medio que Elohim utilice para hacer su voluntad, sea dada a conocer a los hombres, su voz debe ser la que se escucha a través de todas las otras voces. Él debe ser el que hable, sin importar el instrumento utilizado para hacer el llamamiento. Nunca debemos ser independientes de los miembros del cuerpo, pero tampoco debemos olvidar que recibimos todas nuestras órdenes de la cabeza, así que debemos tener cuidado en preservar nuestra independencia espiritual, aun mientras cultivamos un espíritu de dependencia mutua entre los miembros. Es erróneo rechazar la opinión de otros obreros bajo el pretexto de hacer la voluntad de Elohim, pero a la vez es incorrecto aceptar sus opiniones como un sustituto para las instrucciones directas del Ruach HaKodesh. ¿Lo habéis pillado? Es erróneo
es equivocado, es pecado, es errar al blanco, el decir, no, yo ninguno, que a mí no me venga a hablar ningún hermano, porque no, yo solo oigo al Señor. Es erróneo. Como erróneo, vamos a... utilizar las excusas de otros hermanos para no hacer la voluntad. Es erróneo rechazar la opinión de otros obreros bajo el pretexto de hacer la voluntad de Elohim, pero a la vez es erróneo aceptar sus opiniones como un sustituto para las instrucciones directas del Ruach HaKodesh. Así como es erróneo, no, a mí no me hable, también es erróneo decir, sí, ¿qué quieres que haga? Claro, porque no estás en ninguna de las dos estás tomando en cuenta el otro. ¿Sí? Vale, vamos a dejar aquí. Aquí estamos en 11 del 12 del 23. No, mismo por... Amado Señor, qué crucial es poder oírte. No tanto oír a hermanos que tienen una buena motivación o una muy buena idea sobre aquello que tú quieres o que sería carácter tuyo de querer hacer para la humanidad. El poder oírte a ti en medio de tanto ruido, Señor. Ayúdanos a no desacreditar a hermanos que puedan venir a darnos ese toque tuyo, pero tampoco estar tan atento a lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Ayúdanos a estar movidos por ti, en el nombre de Yeshua, a matar nuestras ansiedades, nuestras intenciones. Por favor, papá, ayúdame a mí, ayuda a Natanael también a poder oírte a ti. Te pido por favor, Señor, que ayudes a Lorraine, que ella te pueda oír a ti. Por favor, Señor, te pido por Isaías, que él pueda oírte a ti. Por favor, Padre, te pido por Sara, que ella pueda oírte a ti. Por favor, Señor, te pido por Efraína, que ella pueda oírte a ti. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor. Te pido por favor, Señor, tu bendición sobre la vida de mi hermosa esposa, tu hija, para que ella también pueda oírte a ti. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor. Señor, también otra petición te traigo en esta mañana. Y pedirte por favor que me ayudes a hacer el trabajo, Señor. En el nombre de Yeshua. Por dónde empezar, qué hacer, cómo hacerlo, Señor. Ayúdame, te lo pido por favor, en el nombre de Yeshua, Padre. Y te doy gracias, Señor. A quien iré en necesidad, a quien iré en busca de paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Yeshua, Hamashiach? ¿A dónde más podría ir? Hamashiach, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Hamashiach,
¿a dónde más podría ir?